Soy Manuel Pastene, psicólogo. Soy Gabriel Brenner, médico especialista en psiquiatría. Y esto es TDAH de alto rendimiento, un podcast original de INECAP acerca del trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad en adultos. Vamos a explorar lo que dice la neurociencia y la psicología cognitiva sobre los hábitos, la productividad y el alto rendimiento. Aquí encontrarás información para entenderte, orientarte y ayudarte a afrontar este trastorno neuropsicológico de la mejor manera posible. Hoy vamos a hablar de los errores comunes al evaluar el trastorno por déficit de atención con o sin hiperactividad. Y nos vamos a referir a errores que fuimos encontrando en evaluaciones que ofrecen colegas, ya sea psicólogos, psiquiatras del área de la psicopedagogía e instituciones especializadas a veces en psiquiatría general, psicología general o en lo que tiene que ver con trastornos del desarrollo. Es un tema algo controversial porque sí es cierto que hay diferentes guías y diferentes grupos de investigación con sus propios criterios, pero al mismo tiempo hay bastante consenso de qué es lo mínimo que hay que hacer para evaluar TDAH, ¿no, Manu? 100%, el episodio de hoy les va a servir a todos aquellos que estén pensando en evaluarse y que estén buscando información por la web y no sepan bien qué información es útil o qué puede servirles para tener en cuenta si quieren evaluar el TDAH que están sospechando que tienen. Claro, porque hoy por hoy, si estás buscando una evaluación, necesitas estar instruido porque, como vamos a ver, se cometen errores a la hora de evaluar, no solo cuando un paciente o vos como paciente buscás algún test autoadministrado, alguna escala y con eso pretendés asumir o no si tenés algún problema o síndrome disatencional, sino también cuando lo solicitás o sos evaluado o evaluada. Algo que quiero subrayar antes de que empecemos con los errores, y es que si uno repasa cualquier manual o guía de evaluación de TDAH, incluyendo el DSM-5, que en realidad no es un manual diagnóstico, sino que es una guía de nomenclación de las enfermedades mentales, lo que dice es que en realidad el TDAH es un trastorno que se diagnostica por exclusión. Es TDAH siempre y cuando no haya otro tipo de trastorno mental o enfermedad médica que produzca estos síntomas. Manu, ¿cómo es textual el ítem del DSM-4? Lo leo literalmente para que lo vean. Son 5 criterios. El último criterio, el criterio E, dice así. Pero pará, te interrumpo. Este Sí. es uno de los temas que hay que estar entrenado porque hay que saber que cuando uno lee criterios diagnósticos tiene que leer todos los criterios hasta el final. Hasta el final, que es verdad eso, porque los profesionales solemos leer generalmente el A y el B, que están agrupados los síntomas, y después los demás los solemos desestimar. Yo te diría que los profesionales posiblemente, pero más aún uno como paciente, capaz que le da importancia a lo primero que encuentra y dice, claro, me siento identificado con esto, entonces ya está, tengo el 100% trastorno. es algo que pasa, sí. No, y más aún cuando uno navega por internet y encuentra una escala, hace la escala y como la escala no dice, ¿tenés alguna otra cosa? Pues no hay ninguna escala breve que pregunte. ¿O vos conoces alguna escala breve que pregunte? Las escalas breves que circulan por la web, incluso algunas que son bastante buenas, ninguna tiene o contempla este criterio de exclusión con otro tipo de trastornos. Claro, ninguna pregunta, pero ¿tenés algún otro tipo de problema médico como anemia o algún tipo de déficit de sueño o esquizofrenia? Para que uno lo llene la escala, para que eso sirva de exclusión o no. Entonces la escala no lo pregunta, entonces, claro, uno como paciente llena esa escala, la escala le da significativo y ya piensa que tiene TDAH porque no contempla esto que vos vas a leer ahora. Sí, el criterio E, como les decía, dice así: los síntomas no se producen exclusivamente durante el curso de la esquizofrenia o de otro trastorno psicótico y no se explican mejor por otro trastorno mental, por ejemplo, trastorno del estado del ánimo, trastorno de ansiedad, trastorno disociativo, trastorno de la personalidad, intoxicación o abstinencia de sustancias. No es que queremos asustarlos con esto de la esquizofrenia. De hecho, esto es un manual diseñado para que lo leamos los profesionales entrenados, que no nos asustamos, sino que tomamos esto como un dato. Que tengas síntomas compatibles con TDAH probablemente no indique para nada que tengas algo relacionado con la esquizofrenia o un trastorno psicótico. De hecho, es muy improbable,
pero estos manuales están diseñados para precaución. O sea, lo que hacen los que escriben estos manuales es que los psiquiatras y los profesionales de salud sepamos primero qué es lo que tenemos que descartar porque es más riesgoso. Por eso hacen hincapié al principio en los trastornos psicóticos, para que estemos poniendo la alarma ahí arriba, pero no es para que te asustes, ¿eh? Así que, ¿cuáles serían los errores comunes que nos encontramos en nuestra experiencia? Aclaremos que es nuestra experiencia, ¿no? Respecto de qué hacen otros colegas o equipos a la hora de intentar evaluar TDAH. Hicimos una selección de estos errores y hoy vamos a hablar en este episodio del primer error, que tiene que ver con no incluir un familiar en la evaluación. El segundo error tiene que ver con usar escalas muy globales, que son las que mencionabas anteriormente que suelen circular en la web. El tercer error tiene que ver con no considerar antecedentes en la infancia y la adolescencia de forma correcta. El cuarto error tiene que ver con no considerar, también lo mencionaba recién, comorbilidades, trastornos asociados o que explican mejor el déficit que puede presentar la persona. El quinto error tiene que ver con basarse en evaluaciones neuropsicológicas o neurocognitivas, como suelen decirle algunos profesionales, y basarse en estas evaluaciones en forma exclusiva para hacer el diagnóstico. Un error más tiene que ver con evaluarse con alguien no especializado, que es súper común. Autoevaluarse, ¿no? Esto de agarrar en la web herramientas y hacerse un autodiagnóstico. Y tenemos dos más, que es no considerar el abuso de sustancias y las adicciones conductuales como una explicación posible, esto en la línea de las comorbilidades que hablamos antes. Y por último, y no menos importante, el sesgo de género, porque es tan importante diferenciar la presentación en las mujeres en forma distinta a los hombres. Las mujeres van a presentar un cuadro distinto en los síntomas, entonces va a ser bastante más complejo evaluar si eso no tenemos en cuenta ese factor. Bueno, vamos a ver ahora por qué no incluir un familiar o, en su defecto, alguna persona significativa de la red de la persona que se va a evaluar. ¿Por qué sería un error? De todos los protocolos aprobados en los distintos países oficiales que existen, que van a encontrar protocolos de Canadá, de Escocia, de países mayormente anglosajones. Australia. Sí, que son los protocolos aprobados por los ministerios de salud y la salud pública, indican que es súper relevante incluir un familiar en la evaluación de TDAH en adultos, en niños desde ya, pero en adultos también, porque puede ser que nos encontremos con que el paciente mismo no refiere en forma precisa y específica la información que necesitamos. Entonces, incluir un tercero nos va a ampliar esa información y nos va a dar una posibilidad que si evaluamos solamente al paciente, obviamente no vamos a tener. Nos permite recoger en forma más precisa la información que necesitamos. Sí, y hay que tener en cuenta que el sesgo del paciente va en diferentes direcciones, ¿no? Uno es que el paciente no reporte correctamente o completamente sus síntomas porque no los perciba, o sea, que subreporte los síntomas. Curiosamente y paradójicamente, el otro es que exagere sus síntomas porque hay personas que tienen algunas dificultades que pueden no ser TDAH, pero ante la desesperación por tener algún tipo de diagnóstico o explicación, casi que sin querer fuerzan el diagnóstico. Sí, y ahí te quiero dar una cosa. En este segundo grupo son personas que en general empiezan a buscar información y empiezan a hacer inferencias, entonces vienen con un exceso de información ya previa y dicen me pasa esto, entonces se van leyendo en los síntomas y es muy difícil detectarlo. Sí que hay todo un efecto que se llama efecto Hawthorne, creo que era, pero eso sería para otro apartado que tiene que ver con que las personas interpretan las cosas en función de lo que están investigando en el momento. Entonces, sería otra dirección y además hay que tener en cuenta que está estudiado que la memoria para la autopercepción o autoevaluación es muy mala. Entonces siempre va a ser más confiable la información de un tercero, sobre todo en alguien que tiene disfunción ejecutiva y que puede incorporar la información en forma desordenada. Entonces es un tema también de, por más confiable que pretenda ser la persona, su memoria en sí misma no va a ser confiable. Es un tema eminentemente técnico y que tiene que ver con las personas que pueden padecer este trastorno. Tiene un problema en la metacognición, con lo cual la lectura que hacen de sus propios comportamientos puede ser deficitaria, con lo cual incluir un tercero puede ayudarnos a esa brecha, a cerrarla. Voy a contar una anécdota real, controversial, pero es absolutamente cierta. Fui una vez a una charla de un laboratorio, ¿no? Porque está bien, los laboratorios organizan capacitaciones, y era una capacitación acerca de un medicamento para la depresión.
y un psiquiatra que era el expositor, que se suponía que era un hombre capacitado y experimentado, por supuesto no voy a dar nombres, presentó un caso de un paciente con depresión resistente que tenía síntomas disatencionales y para chequear si tenía TDAH o no, simplemente le dio para que llene la escala ASRS, ¿no? Que es una escala breve que sirve para screening, pero no sirve para diagnosticar. No citó ningún familiar y además presentó paradójicamente el caso de manera muy completa y el señor tenía una apnea del sueño muy severa que no había resuelto y no estaba en tratamiento. Y esto no es tan raro, parece extremo porque acá era un señor que era un referente y se supone que lo citaron para capacitarnos a los psiquiatras. Y en este caso, primero que no citó familiar, confió en el reporte del paciente, usó una escala de screening y no de que sirve para el diagnóstico. Y cuarto, estaba ignorando que había una causa muy pero muy razonable que explicaba su déficit de atención, que era su apnea del sueño, o sea, su cerebro estaba funcionando al 30%. Sí, nos cansamos de escuchar casos los dos, me parece, de pacientes que llegan y nos cuentan, nos dicen en primer lugar cuando nos contactan, tengo una evaluación previa, ok, los atendemos, indagamos sobre qué evaluación previa tienen, fui a ver a un psiquiatra, ¿no? El caso típico, me hizo algunas preguntas, me confirmó el diagnóstico verbalmente y me recetó la medicación, ¿no? Te habrá pasado, a mí todo el tiempo nos pasa. Hace un par de semanas vimos una paciente italiana que claramente no hablaba del todo bien español, aunque vivía hace muchos años acá, y le habían hecho una evaluación neuropsicológica en español, y después encontramos otro profesional que sabía italiano, y cuando le hizo la misma evaluación en italiano le dio normal y hasta muy bien. Así que son todos ejemplos reales, lamentablemente. Bueno, pasemos al segundo error, que bueno, algo adelantaste recién, ¿no? De usar escalas muy, muy globales como las que circulan en internet. Y este error tiene que ver con que, obviamente, con un problema también técnico, que es la sensibilidad y la especificidad de los instrumentos que se usan para evaluar trastornos en salud mental. Totalmente. Y son muy importantes estos dos términos y son críticos porque básicamente pueden arrojar resultados erróneos que después van a determinar completamente las intervenciones que vamos a usar los profesionales. Entonces, ¿qué es la sensibilidad? La sensibilidad es el potencial que tiene la herramienta para detectar los casos positivos. Y el problema de estas escalas que circulan en internet, que son muy genéricas o globales, es que son extremadamente sensibles, entonces que te van a dar mucho falso positivo. Todo el mundo va a tener TDAH. Totalmente, porque además, en realidad lo que dan estas escalas es que es bastante probable de que la persona tenga algún síndrome que le genere síntomas de disatención, hiperactividad o problemas de manejo del tiempo, pero no están indicando si la persona tiene verdaderamente un trastorno neuropsicológico que se llama TDAH. Son sensibles para detectar un síndrome de hiperactividad o de impulsividad o de disatención, pero no son específicas. Porque ¿qué es la especificidad? Es lo otro, o sea, es la contraparte de la sensibilidad, que es el potencial de detectar los casos negativos. Y son poco específicas estas herramientas, entonces tampoco sirven para descartar. O sea, podés tener que te dé negativo la herramienta y entonces tampoco sirve. Con lo cual, ¿para qué sirven estas escalas genéricas globales? Para tener una orientación, como decís vos, sintomática, y si se confirma y te da positivo, bueno, es un paso previo por ahí a consultar con un profesional y comentarle en la consulta que uno usó estas herramientas a modo orientativo, y bueno, el profesional tendrá obviamente que poner en juego sus habilidades y las herramientas que conoce para confirmar o no el diagnóstico. Para seguir con la idea del familiar o no, hacer una evaluación sin familiar, una entrevista sin familiar, hace que la evaluación pueda ser muy sensible, pero muy poco específica, porque no vamos a tener el reporte fundamental de lo que se viene. Hacemos una pausa para pedirte una colaboración con el fin de ayudarnos a seguir desarrollando herramientas que hagan más accesible el diagnóstico y el tratamiento del TDA de adultos. Sumate a los cientos de oyentes que ya han colaborado con nosotros. Podés hacer una donación de dos maneras. La primera, entrando a nuestro sitio web inecap.org, repito, inecap.org, y la segunda, directamente a través de PayPal
a la dirección info@inecap.org. info@inecap.org. Gracias a las donaciones hemos podido dedicarle tiempo y esfuerzo al podcast, el blog y otros contenidos completamente gratuitos. Este proyecto es totalmente independiente, autofinanciado y hecho con mucha dedicación para poder brindarte información de calidad, para darte apoyo en tu vida cotidiana. Cada pequeña acción cuenta. Otro error que tiene que ver con no considerar o evaluar correctamente los antecedentes en la infancia y en la adolescencia. ¿Y por qué esto es un error muy importante? Es un error muy importante también, creo que es una razón técnica, eminentemente técnica, que tiene que ver con que el manual del que hablábamos antes, que es el DSM-5, uno de los criterios es que los síntomas que tiene el paciente tienen que estar presentes desde los 12 años. Hay una polémica, algunos expertos dicen, bueno, tenemos que correr, en realidad es antes de los 16, pero es muy importante que haya una continuidad en el perfil y las dificultades que tiene el paciente, porque acuérdense que es un trastorno crónico. Sí, se llama, de hecho, en la evaluación, nosotros lo ponemos en el informe, es un criterio que ponemos que se llama continuidad en el ciclo vital. Es algo que hay que poner en el informe, de hecho. Sí, porque ¿qué pasa si no hay continuidad en el ciclo vital? Que es lo que vos decís, bueno, es un signo de sospecha de que por ahí, lo que decías vos, se explique por otra causa que no estamos mirando demasiado bien. Sí, porque un síndrome o SDH, ¿no? Síndrome por déficit de atención con hiperactividad de novo, es decir, que se desarrolla en la adultez o después de la adolescencia, es un indicador de alta probabilidad de comorbilidad, no del trastorno por déficit de atención con hiperactividad. Entonces, y hay que buscar esa comorbilidad porque además puede ser un problema serio, grave o un problema que requiere tratamiento, como por ejemplo una depresión o un trastorno del ánimo. Y no son pocos los casos de pacientes que llegan en realidad con un trastorno anímico que requiere ser tratado y no fue diagnosticado porque se autodiagnosticaron por TDAH o simplemente porque no hicieron una evaluación multinivel, entonces los profesionales no consideraron el nivel anímico. Sí, ¿no? Que esto es en realidad el cuarto error, ¿no? Que tiene que ver con no considerar las comorbilidades, que comorbilidad se puede definir de varias maneras, pero básicamente es otros trastornos además del trastorno principal o problemas médicos o psiquiátricos que coexisten. Y un trastorno de ansiedad que tiene que ver con un estado de hiperpreocupación continuo, secundario a lo que llamamos distrés o estrés crónico, en donde la persona está continuamente en un estado de hiperalerta, percibiendo la vida como si fuera una permanente amenaza. Por supuesto que va a generar disfunción ejecutiva, trastornos atencionales e hiperactividad e inquietud motora, porque este distrés lo que hace es aumentar la tensión motora y física y nos genera una sensación de irnos, de movernos y defendernos, que eso, de hecho, en las escalas de TAG, de trastorno de ansiedad generalizada, se pregunta si tienen sensación de inquietud motora. Y también va a generar disatención porque todo lo que tiene que ver con los pensamientos catastróficos e intrusivos hace que la persona tenga dificultades para prestar atención a la tarea que está realizando. Por ejemplo, un estudiante que tiene un trastorno de ansiedad no puede dejar de pensar en el escenario que representa reprobar el examen. Entonces trata de leer y se imagina el profesor reprobándolo, se distrae y piensa que puede ser que tenga TDAH, pero en realidad está en hiperalerta, generando continuamente imágenes catastróficas, con lo cual es muy fácil de confundir un trastorno de ansiedad generalizado con un TDAH. Ok, pasemos ahora al error que tiene que ver con basar el diagnóstico en una evaluación neurocognitiva o neuropsicológica exclusivamente. Siendo vos el especialista en lo que tienen que ver con el desarrollo de los instrumentos, contanos, Manu. Primero la aclaración, bueno, algo dijimos antes que es muy frecuente que un paciente llegue al consultorio con una evaluación previa que le indicó un profesional o que los mismos profesionales indiquen como instrumento exclusivo de evaluación y de diagnóstico una evaluación neurocognitiva. De hecho, el caso que contamos anteriormente de esta paciente italiana había ido a una institución reconocida en Argentina, se evaluó con un neurólogo y el neurólogo, para confirmar o descartar TDAH, le indicó una evaluación neuropsicológica únicamente
que al final del reporte concluía que la paciente sí tenía TDAH solamente por esa evaluación neuropsicológica que encima se había hecho en el idioma equivocado. Sí, acá es importante tener en cuenta que es una evaluación neuropsicológica. Expliquémoslo breve. Como ¿Qué es? Contanos. Para que la gente entienda de qué hablamos. Y para qué están diseñadas también. Exacto. Básicamente es un proceso que busca evaluar el funcionamiento cerebral y habilidades cognitivas de la persona, ¿sí? Entonces se basa en una serie de test que la persona tiene, y ejercicios que la persona tiene que resolver, que están diseñadas para examinar habilidades y áreas cognitivas, ¿sí? Que se hace en tiempo real. Sí. Memoria, atención, lenguaje, habilidades visoespaciales, ¿sí? Y algunas funciones ejecutivas en un nivel muy rudimentario. Rudimentario son funciones cognitivas básicas y específicas que sirven, por ejemplo, para, no sé, retener dígitos o palabras, para tareas bien concretas en el momento, en tiempo real, versus las funciones ejecutivas estratégicas, que lo que hacen es básicamente permitirnos planificar nuestro comportamiento en función de un objetivo de largo plazo, teniendo en cuenta el futuro, el tiempo. O sea, las funciones más rudimentarias no me permiten planificar, o sea, me permiten por ahí recordar que ahora tengo que caminar 4 cuadras hacia la parada del bus, pero no me permiten pensar cuál es el mejor transporte a largo plazo que me sirve para ir al trabajo para llegar en el mejor estado posible, ponele. Buen ejemplo, por eso las evaluaciones neuropsicológicas o neurocognitivas, lo que se les suele criticar es la validez ecológica. ¿Qué es esto? Es que no nos dicen cómo funciona la persona en el mundo real, sino más en una situación de laboratorio específica donde se resuelven ciertos ejercicios muy pautados en un tiempo determinado. En condiciones controladas se llama eso, o sea, no contemplan todas las variables de impacto que hay cuando una persona tiene que realizar una tarea en la vida real, y una cosa es poder concentrarme en forma aislada en llenar una planilla y copiar unos números, y otra cosa es poder enfocarme mientras tengo varios compañeros de trabajo dando vueltas para armar una planilla de Excel que tiene que hacer una serie de cálculos complejos. 2 cosas más para este error que agrego. Uno es que encontramos muchos falsos negativos. Los adultos, en nuestra experiencia, los adultos que nos vienen a ver, mirás un neurocognitivo de un adulto que quiere evaluarse para TDAH posible y dan bien. No son neurocognitivos que pueden estar descendidos en algunos valores, pero globalmente las funciones ejecutivas y cognitivas aparecen conservadas, pero porque están evaluadas en un nivel, estamos diciendo, incorrecto. O sea que son poco sensibles. Sí, 100%. Y lo otro, acuérdense que esto en realidad quedó como tradición o costumbre en la comunidad médica, porque sí es muy común cuando son niños, un padre que es llevado por un padre para evaluarse por posible TDAH, sí está bien indicado en un neurocognitivo por la edad del ciclo vital, porque están enfrentando desafíos académicos, y entonces en ese caso sí está bien indicada una evaluación neurocognitiva. Entonces quedó la tradición de si tenés un posible TDAH, bueno, te mando a hacer un neurocognitivo, pero no aplica tan linealmente con adultos. No, de hecho, en nuestra experiencia tenemos adultos con TDAH que destacan en los puntajes, en las evaluaciones neuropsicológicas, y si llegara a haber un patrón bastante repetido en la gente con TDAH en las evaluaciones neuropsicológicas, es la disparidad de los resultados, que en algunas pruebas dan extremadamente bien o dan bien y en otras no dan tan bien. Por ahí, pero tampoco es que esa disparidad nos pueda dar un dato muy importante. Y sí, ¿querés agregar algo? No, que pasemos ahora esto que estabas diciendo se conecta con el otro error que tiene que ver con evaluarse con alguien no especializado. Un pequeño apartado, y es que hay profesionales especializados en neuropsicología que saben hacer evaluación y diagnóstico de TDAH, pero no es por los instrumentos, sino porque tienen la experiencia, la formación y la especialización para hacer evaluación y diagnóstico, pero agregan también su criterio clínico, la entrevista con familiares, etc. Y además tienen muy buen ojo, pero no es la evaluación neuropsicológica, es el criterio del especialista más la evaluación neuropsicológica más la entrevista con terceros. Quizás es común en niños y adolescentes no llegar a la consulta tan motivados o terminar usando el diagnóstico como una excusa. En adultos nos parece mucho menos frecuente, en general llegan súper motivados a la consulta y están buscando soluciones para un área de funcionamiento bien específica como puede ser la laboral o lo académica. Totalmente, y en esto de que un profesional que no sabe lo suficiente del tema
diga que no le parece tal cosa porque un paciente se lo pregunta, es como si yo, como psiquiatra, sin ser especialista en problemas de hipertensión arterial, escuche que un paciente me dice, me duele la nuca, me siento mareado y estaba ansioso cuando me pasó eso, y entonces yo, sin medirle la tensión arterial o sin recomendarle una interconsulta con un clínico o con un cardiólogo, le diga, mira, a mí me parece que como no perdiste el conocimiento, entonces no tenés hipertensión arterial. Hay que tener en cuenta que cuando un paciente se evalúa con alguien no especializado, típicamente estos profesionales no consideran el abuso de sustancias o los problemas de adicciones conductuales, no consideran la variabilidad de género, las diferentes presentaciones que hay en el TDAH, y sabemos que en mujeres es más difícil detectarlo, y además confían, es muy común que los profesionales no especializados confíen en las escalas de autoevaluación y con eso ya tomen el screening como un dato determinante a la hora de pensar si el paciente requiere o no una evaluación complementaria. ¿Querés agregar algo respecto a lo del sesgo de género? Sí, el sesgo de género, solamente que sepan que hay escalas diseñadas específicamente para mujeres y sí son distintas a las escalas que están diseñadas teniendo en cuenta hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque la presentación de los síntomas atencionales, de hiperactividad y de impulsividad en mujeres se presentan de una manera diferente y hay que saber cómo se presentan para poder evaluarlos adecuadamente en adultos. En este caso estamos hablando de lo que tiene que ver con el paradigma de la ciencia respecto de género. No estamos hablando de posiciones ideológicas, ni mucho menos, eso uno. Y segundo, hay hombres que tienen un patrón típicamente femenino de TDAH, que son los menos, y hay mujeres que tienen también un patrón típicamente masculino de TDAH. El patrón femenino se representa más en las mujeres. Pero no es que vamos a descartar que una mujer tenga TDAH porque presenta un patrón típicamente masculino. Por último, quería hacer una pequeña aclaración. El objetivo, obviamente, de este episodio no era descalificar, criticar, juzgar, minimizar los conocimientos o las habilidades de nuestros colegas. Lamentablemente no tenemos otra opción que observar estos errores para que nuestros oyentes o quizás algún profesional que esté escuchando el episodio esté al tanto de estos criterios que existen y que están súper validados. Así que, Manu, contanos, resumiendo, ¿de qué hablamos hoy? En el episodio de hoy resumimos básicamente los errores frecuentes y comunes que las personas encuentran al querer recibir un diagnóstico de TDAH o de TDA. Hablamos por un lado de por qué es importante incluir un familiar y por qué no suele hacerse. Hablamos de usar escalas muy globales y por qué las personas se autoevalúan de esta manera y por qué es un problema. Hablamos de no considerar los antecedentes de la infancia, de la adolescencia y por qué es importante esta continuidad en el ciclo vital a la hora de hablar de síntomas. Hablamos de por qué es importante considerar comorbilidades, otros trastornos que expliquen los déficits que puede presentar la persona. Hablamos de por qué es un error basarse exclusivamente en una evaluación neurocognitiva. Hablamos de evaluarse con alguien no especializado y por qué eso es un problema. Y hablamos de también, por último, de dos cosas más, de no considerar el abuso de sustancias o las adicciones conductuales como una explicación posible para estos problemas. Y por último, el sesgo de género y por qué puede presentarse de una manera distinta en mujeres que en hombres y que existen instrumentos específicos para resolver ese problema. Excelente, nos vemos la próxima. Nos vemos. Estuviste escuchando TDAH de alto rendimiento, un podcast original de INECAP, un instituto especializado en el trastorno de déficit de atención con o sin hiperactividad de adultos. Ten en cuenta que valoramos mucho cada una de las reseñas u opiniones que nos hacen en Spotify, Apple Podcast o donde sea que nos escuchen. Podés suscribirte de forma gratuita en tu plataforma preferida para estar al día con los nuevos episodios. Puedes contactarnos a través de nuestra web www.inecap.org, repito, www.inecap.org, y nuestro correo electrónico info@inecap.org. Y recuerda, la evaluación del TDAH es compleja y requiere de un profesional especializado y experimentado.